París, siglo XII. En una época donde el pensamiento se medía en latín y la virtud se custodiaba tras muros de piedra, una historia estalló como una herejía encarnada. No fue un crimen de sangre, sino de alma. Pedro Abelardo, el filósofo que desafió a la Iglesia con su lógica, cayó rendido ante la inteligencia fulminante de una joven. Eloísa, apenas una adolescente, habría de convertirse en la ruina y la revelación del hombre más brillante de su siglo. Lo que los unió no fue la carne, sino la palabra. Y, sin embargo, esa palabra los condenó. Esta no es una historia de amor. Es una historia de sacrificio. Empecemos. Pedro Abelardo, nacido en Le Pallet cerca de Nantes, había alcanzado la cumbre del pensamiento en París. Maestro de dialéctica, temido por sus rivales y adorado por sus alumnos, deslumbraba en los claustros con su mente aguda y su lengua implacable. Pero la cima intelectual tenía un precio. Enemigos poderosos dentro de la Iglesia lo acechaban con creciente suspicacia. Su mente, demasiado libre, comenzaba a ser un riesgo. Fue entonces cuando el destino lo condujo hacia ella. Eloísa vivía bajo la tutela de su tío, el canón Fulberto. Huérfana desde joven, había sido criada en el rigor del saber y la disciplina religiosa. Su reputación no se fundaba en belleza, aunque era hermosa, sino en un intelecto prodigioso. Leía griego, latín y hebreo, discutía con lógica, pensaba con pasión. Fulberto, deseando pulir aquel diamante, buscó al mejor maestro. Abelardo se ofreció para el cargo, pero no por puro altruismo. Instalado en la casa de Fulberto como tutor de la joven, Abelardo pronto cruzó el límite entre maestro y hombre. No fue una seducción trivial. Fue el encuentro de dos mentes que se reconocieron al instante. En las noches de estudio, las letras se transformaban en confesiones. En las disertaciones, la tensión intelectual mutaba en deseo. Y en el silencio de la casa, los muros se volvieron cómplices. El amor que nació entre ellos no fue clandestino por timidez, sino por conciencia. Ambos sabían lo que estaba en juego. Pero el deseo no entiende de consecuencias. La pasión, una vez desatada, arrastró todo. Eloísa quedó embarazada. Abelardo, temiendo el escándalo, la llevó a Bretaña, donde dio a luz a un hijo, Astrolabio. El nombre, una alusión al instrumento que mide las estrellas, revelaba ya una nostalgia por lo inalcanzable. Para reparar el daño y evitar la deshonra, Abelardo propuso matrimonio en secreto. Eloísa se opuso. Sabía que el matrimonio sería una cadena para él, un estigma para ella. No quería condenarlo al descrédito. Pero presionada por su tío, finalmente accedió. La unión fue celebrada en sigilo, sin testigos públicos, sin fiestas ni proclamas. No fue una bendición, fue un pacto de supervivencia. Fulberto, sin embargo, traicionó ese silencio. Difundió la noticia, esperando limpiar su honra. Eloísa lo negó públicamente. Fulberto, furioso, vio su reputación y la de su casa tambalearse. Y entonces tramó su venganza. Antes de continuar te invito a que te suscribas y le des like al vídeo. Comenta qué te gustaría ver en el próximo vídeo. Una noche, en lo más oscuro del barrio canónico, hombres armados irrumpieron en la habitación de Abelardo. Lo redujeron y, sin una palabra, lo castraron. No fue solo una mutilación física, fue una ejecución simbólica. Le arrancaron su virilidad, su poder, su humanidad misma. En una sociedad donde el cuerpo masculino era emblema de dominio, Abelardo fue reducido a un testimonio viviente del castigo por transgredir. La ciudad entera habló. El escándalo no pudo ser sofocado. La caída de Abelardo fue tan ruidosa como su ascenso había sido glorioso. Ya no era maestro, ni amante, ni esposo. Era un eunuco, un fantasma de lo que había sido. En medio del deshonor, Abelardo se refugió en un monasterio. No por vocación espiritual, sino por necesidad. Eloísa fue enviada al convento de Argenteuil. Ahí comenzó el exilio de sus cuerpos y el inicio de un nuevo vínculo, el epistolar. La pasión carnal se transformó en un tormento intelectual. Sus cartas, que con el tiempo serían famosas, revelan el drama de dos almas que,
aun separadas, no dejaron de arder. No escribían por nostalgia, sino por urgencia. Cada palabra era una herida, cada renglón una llama encendida en el corazón de la renuncia. Eloísa escribió no desde la fe, sino desde la desolación. Entré en el claustro no por devoción, sino por obediencia. La religión no había sido su refugio, fue su condena. Abelardo, por su parte, se convirtió en un monje erudito, pero siempre en conflicto con la autoridad eclesiástica. Sus ideas filosóficas, basadas en la razón y el análisis, le atrajeron tanto reconocimiento como sospechas. Fue juzgado, criticado, perseguido. Sin embargo, nunca dejó de escribir, ni de pensar, ni de amar desde la distancia. La historia de Abelardo y Eloísa no terminó con el silencio del claustro. Fue apenas el principio de un sufrimiento compartido, de una fidelidad imposible, de una pasión que se convirtió en memoria eterna. Las palabras comenzaron a viajar entre claustros. No eran cartas de cortesía, ni de consuelo, sino confesiones encendidas que se negaban a morir en el polvo del olvido. Cada línea escrita por Eloísa tenía el peso de una renuncia y el filo de un deseo que no se resignaba. No hablaba como una monja, sino como una amante eterna. Cada palabra era la prolongación de un cuerpo ausente, un eco sagrado de lo que alguna vez fue. En sus manuscritos, Eloísa no pedía consuelo, sino verdad. Quería saber si Abelardo aún pensaba en ella, si el amor sobrevivía a la mutilación, al hábito, a la distancia. Le reprochaba su frialdad, su aparente resignación. Ella no se sentía esposa de Cristo, se sentía viuda de un hombre vivo. La celda no había apagado su memoria, la había intensificado. Abelardo respondía con la contención de un hombre quebrado por las circunstancias. Le hablaba de penitencia, de sabiduría, de serenidad, pero entre líneas se colaban las brasas de un pasado imposible de sepultar. Evitaba el lenguaje del deseo, pero no podía evitar que su pluma temblara al recordar. Ya no podía ofrecerle un cuerpo, ni una vida compartida, pero sí palabras. Palabras que en su mundo eran más eternas que la carne. Las cartas se convirtieron en un vínculo más íntimo que el contacto físico. Cada envío era un acto de entrega, una forma de sostenerse uno al otro en medio de la renuncia. La correspondencia fue creciendo, como una llama que no consume, pero tampoco se apaga. En esos textos, se dibuja la tragedia de un amor no maldito, sino mal situado. Un amor real, profundo, humano, pero sin espacio en el tiempo que les tocó vivir. Los años pasaron, y con ellos la posibilidad de reencuentro. Eloísa fue nombrada abadesa del Paraclet, un monasterio que Abelardo había fundado tiempo atrás. En ese gesto silencioso, en esa designación sin proclamas, se escondía un reconocimiento. El lazo no se había roto. Era una alianza más allá del escándalo, más allá de la carne, más allá del juicio ajeno. Mientras tanto, Abelardo siguió escribiendo tratados teológicos y filosóficos. Sus debates con los grandes pensadores de su época lo mantuvieron en la órbita del saber, aunque siempre en la sombra de la sospecha. Su vida fue austera, pero no vacía. Vivía como quien ha sido testigo de un incendio y carga con su humo hasta la muerte. Los cuerpos de Abelardo y Eloísa jamás volvieron a tocarse, pero sus nombres quedaron sellados como los de dos astros condenados a girar en órbitas distintas, enlazados por una atracción eterna. A medida que los años se volvían más austeros, el mundo alrededor de ellos cambiaba. Nuevas voces se alzaban en los claustros, nuevos conflictos sacudían la iglesia. Pero la historia de ellos permanecía viva en los susurros de los pasillos, en las bibliotecas, en la tinta. Abelardo, envejecido por las pruebas más que por los años, aceptó finalmente un último refugio, el monasterio de Cluny. Ahí, bajo la tutela de Pedro el Venerable, encontró un poco de paz, o algo cercano a ella. Sus escritos fueron rescatados, protegidos, copiados. La lógica que había escandalizado a muchos era ahora consultada por otros. Pero lo que más deseaba ya no era reconocimiento, sino redención. No tanto ante el mundo, sino ante la historia. Eloísa, en su rol de abadesa, se convirtió en guía espiritual de muchas mujeres. Pero bajo el hábito, nunca dejó de arder su memoria.
Administraba con justicia, enseñaba con fervor, cuidaba con nobleza. Sin embargo, cada noche, tras cerrar el códice, su mente regresaba a las palabras de Abelardo. Su vida había sido consagrada, pero su corazón seguía encadenado a un pasado que ninguna regla podía borrar. Ambos sabían que el fin se acercaba. Y cuando llegó, fue silencioso. Abelardo murió en 1142. No hubo grandes funerales, ni campanas que resonaran por él. Pero su cuerpo fue llevado al Paraclet, al monasterio donde Eloísa reinaba en silencio. Ella misma organizó la ceremonia. En ese acto, sin proclamas, se escribió el último capítulo del amor más imposible de su siglo. 20 años después, Eloísa murió, y fue enterrada junto a él. No unidos en vida, sino en piedra. Sus cuerpos, antes separados por escándalos, celibatos, votos y castigos, reposaban ahora lado a lado. La tierra selló lo que el mundo les negó. Con el tiempo, sus cartas fueron reunidas. El mundo las leería y en ellas, descubriría la verdad brutal y tierna de un amor sin tregua. No eran mitos. No eran leyenda. Eran hombre y mujer. Eran razón y deseo. Eran palabras escritas con sangre invisible. Así quedó sellada su historia. No entre ecos de campanas, sino en el murmullo de los lectores. Su amor no fue un ejemplo. Fue una advertencia. Fue una llama que quemó sin consumirse, una verdad que sobrevivió a la censura, al tiempo y al juicio. Hoy, las tumbas de Abelardo y Eloísa permanecen en el Père Lachaise de París, como si aún se dijeran al oído lo que el mundo nunca pudo comprender. No hay epitafio más fuerte que sus propias palabras, ni monumento más profundo que la memoria escrita que dejaron. No murieron de amor, vivieron a pesar de él, y eso, quizás, fue su forma más pura de eternidad.